Gracias a Dios, estimados hermanos, porque nos concede una vez más reunirnos, aunque sea a través de este medio, para reflexionar sobre estas cuestiones tan deliciosas como son cuestiones de la profecía. Y realmente se ha dicho que cualquier enseñador que hable de profecía, si no involucra a Cristo, no está hablando de profecía. Y yo creo que esa es una gran verdad. Porque Jesús dijo que la ley, los salmos y los profetas hablaron de Él, que de Él escribieron. Eso se lo recalcó a los discípulos de Emaús. Entonces nosotros lo tomamos como una verdad, como una versión eficiente, aceptable. Y mire usted, para empezar esta participación, yo voy a usar un pasaje que usted dice, pues nunca se usa de esa manera. El Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén, en aquella que yo nunca le he llamado la entrada triunfal. ¿Por qué razón? Pues porque Jerusalén no lo recibió, sencillamente. Que habrá de tener una entrada de gran triunfo, eso es cierto en la profecía. Pero ese Domingo de Ramos lloró sobre la ciudad y les dijo: cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Es decir, el Señor está hablando de una serie de intentos formales para ponerlos bajo su cuidado. Sin embargo, en el versículo 30 del capítulo 23, hace una declaración que yo la interpreto como una declaración sobre la segunda venida. Porque les dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Definitivamente para mí es una declaración de que volverá a la tierra, de que habría de regresar a Jerusalén y entonces sería recibido. Entonces, por eso digo, todo lo que es profético tiene que ver con el Señor Jesús. Y entonces ustedes han observado que yo tengo un estilo donde le llamo poner una infraestructura al tema que estoy enseñando. Y yo le voy a mencionar ahora, por ejemplo, Hebreos 2:17, que usted puede decir que tiene que ver Hebreos 2:17 con todo esto. El apóstol escribe en Hebreos 2:17 y dice acerca del Señor Jesús, Hebreos 2:17, que en todo habría de ser semejante a sus hermanos, donde queda establecido como un principio formal que el Señor Jesús vino a estar entre nosotros bajo las mismas condiciones en que estábamos nosotros, igual. Y menciono estos detalles porque le digo, parecería que no tienen ninguna relación. Pero en realidad le estoy dando una serie de cuestiones que en un momento dado vamos a verlas como necesarias en el estudio que estamos llevando. Es decir, el Señor Jesús, para hacer la redención del hombre, necesitaba ser igual a los hombres, a todo hombre, formalmente. Es decir, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros.
se hizo uno de nosotros. Y yo digo, qué privilegio tan grande que eso haya sucedido. Dios hecho hombre, pero igual que cualquiera de nosotros. ¿Y eso qué tendría que ver? Mucho. Porque si usted observa, hay a veces la idea de que el Señor Jesús tenía ventajas sobre los hombres. ¿Por qué razón? Pues porque era hijo de Dios. Sin embargo, usted encuentra en la Escritura que el Señor Jesús avanzaba, crecía en conocimiento, en gracia. De tal manera que Él no vino cargando todo el conocimiento en su haber inteligente. Fue desarrollándolo, fue adquiriéndolo. Incluso se ha dicho que el Señor Jesús no trajo la obediencia del cielo, aquí la aprendió. ¿Por qué? Porque siendo el Verbo de Dios, nunca había tenido que estar sujeto a nadie, porque Dios no se sujeta a Dios, y Él era Dios. Sin embargo, al hacerse hombre, adquirió exactamente la misma condición de cualquier hombre, ser sujeto a obediencia. Pues precisamente esa es una de las grandes cuestiones de la fe cristiana, la obediencia a la que Cristo se sometió a su Padre. Padre, esto es lo que quiero, pero no sé si tú lo quieres. Hágase tu voluntad. Entonces, allí tenemos una cuestión muy importante. Estoy señalando el detalle. Tuvo que ser igual que nosotros. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario, no echó mano de su divinidad para mitigar su dolor. ¿Por qué? Porque usted cree que Satán no estaba muy al pendiente de lo que estaba sucediendo allí en el Monte Calvario, por supuesto. Y si el Señor Jesús hubiera echado mano de su deidad para mitigar su dolor, las tinieblas hubieran gritado fraude con toda razón. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús habría de vencer a las tinieblas como el hombre más desvalido, como el hombre que no tiene ningún apoyo divino. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque Adán fue vencido como un hombre cualquiera. No tenía Adán facultades divinas a las que echar mano y hacer defensa. Entonces, si el segundo Adán quería derrotar a Satán, tenía que derrotarlo en las mismas condiciones en las cuales Adán fue vencido, es decir, como cualquier hombre. Pero no solamente eso quiero decirles, porque voy para una cuestión que me parece muy hermosa. El Señor Jesús fue sepultado, fue a la tumba, como cualquier hombre. Y Él había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo volver a tomar. Muy cierto. Sin embargo, pareciéndose a todos los hombres, no debía Él tomar su propia vida y levantarse entre los muertos. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no se parecería a nosotros. Porque no hay un solo hombre que se haya podido levantar por su propio medio. Es decir, levantarse por sí mismo. Entonces ya no sería igual a nosotros. Si Él hubiera ejercido su poder para levantarse. El Señor Jesús lo que hizo fue esperar que el Espíritu Santo lo levantara. ¿O no dice Pablo
en Romanos 8:15, si no estoy equivocado. Y si aquel que levantó a Jesús de los muertos, hablando del Espíritu Santo, mora en vosotros, levantará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, el Señor Jesús esperó ser levantado, no se levantó, porque entonces ya no se parecería a nosotros. ¿Ve por dónde voy? Fue levantado por el Espíritu Santo. Y la analogía es interesante porque el apóstol habla de que entonces de la misma manera nos levantaremos los creyentes, que no nos levantaremos por nuestro propio poder, sino que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que irá a las tumbas de los creyentes, déjeme decirlo así, y nos levantará de allí, pasándonos a nosotros lo mismo que le pasó a Jesús, porque se parece tanto a nosotros. Yo espero que usted vaya asimilando. Si quiere hacer apuntes, hágalo, porque estas cuestiones a cierta altura de la enseñanza se le van a volver a atravesar, pero usted ya tiene conocimiento de eso. Pero yo estaba diciendo en la clase anterior, en el sentido de que el Señor Jesús dio mandamiento a sus discípulos antes de ser levantado a su Padre. Y yo le digo a usted, observe lo que le dije, el qué dije y el cómo lo dije. Dije, antes de ser levantado para llevarlo con su Padre. Luego, ¿qué? El Señor Jesús no podía irse solo. Por supuesto que podía. Pero entonces ya no se parecería a nosotros en nuestras limitaciones. Porque no hay un solo hombre que haya podido ir hasta el cielo por sí mismo. Pero en ese principio que gobierna esta cuestión, Él dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 o 9, dice que fue levantado. Léalo. No dice que se fue, no dice que se levantó, dice que fue levantado. Es decir, una operación que lo levantó. Y claro, para mí es muy entendible, en el sentido de que el Espíritu Santo, el mismo que había sido su tutor desde que estuvo en el Jordán, que lo tomó bajo su dirección y lo llevó hasta la cruz del Calvario, dice Pablo a los Hebreos, porque dice que se ofreció por el Espíritu Eterno. ¡Ah, qué hermosa figura! Es decir, el Espíritu Santo fue y lo llevó al lugar del sacrificio. Y deja de notarse el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo mantiene un bajo perfil. ¡Qué bonita idea, eh! Es decir, Jesús lo dijo, Él no se glorificará, me glorificará a mí. Por eso digo, el Espíritu Santo maneja un bajo perfil y glorifica a Cristo. Y lo glorifica porque es el que fue a la cruz. En relación a lo que tiene que ver con la redención, el que ha de ser glorificado es el Señor Jesús. Y el Espíritu Santo lo llevó y no sé, lo único que le digo es que usted no lo encuentra más que en la declaración de Pablo. Fue llevado por el Espíritu. Y si fue llevado por el Espíritu, evidentemente tuvo que ver con su sepultura, tuvo que ver con su resurrección, que el Espíritu Santo es el que resucitó a Jesús.
No porque el Señor Jesús no pudiera hacerlo por sí mismo, pero entonces ya no se parecía a nosotros, porque no encontrará usted a un solo hombre en la historia del mundo que haya podido hacer eso de levantarse entre los muertos. Pero entonces ese mismo Espíritu nos aplicará la misma obra que hizo con Jesús. Nos levantará de entre los muertos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Qué maravillosa obra del Espíritu de Dios. Y cuando Él ya va a regresar a su Padre, evidentemente al decir que fue levantado, al decir el libro de los Hechos, habla de una operación donde lo levanta. Y por supuesto da a entender que era una operación de una persona moral. El Espíritu Santo lo levanta. ¿Cuál es la lógica? Pues porque era el que se había encargado de él todos los días de su ministerio. Entonces nadie más se le puede atribuir que hizo eso. Y yo me alegro con la figura de esto. Y se lo estoy diciendo, tenga tranquilidad, que al cabo vamos a llegar a cuestiones muy preciosas. Tenga paz, tenga tranquilidad y vamos a ir viendo poco a poco. Pero aprenda estos granitos de oro. Y lógicamente, el Espíritu Santo que lo había llevado por todos los lugares en su ministerio, que fue a su sepultura y lo levantó, ahora lo regresará a su Padre. Y yo en lo personal me emociono pensando en ese suceso, que cuando el Espíritu Santo levanta a Jesús el hombre, no Jesús el verbo, Jesús el hombre, con las limitaciones de todo hombre, porque el día que el Señor nos levante a nosotros, seremos hombres con limitaciones de hombres, en los cuales se desarrollará una operación soberana de ser levantados, de ser llevados a alguna parte. Me imagino millones y millones de ángeles haciendo valla. Te dirá que hermano Ramos tan emotivo. Sí, sí lo soy, ¿por qué no? Si el Señor nos dio la emoción para disfrutarla. Y yo me imagino millones de ángeles haciendo valla, porque venía llegando el Señor Jesús. Aquellos a quien le habían cantado, pero que ellos habían sido testigos de su muerte, de su victoria. Y a mí no me extrañaría que hubiera hosanas, que hubiera emoción angelical, y el Espíritu Santo llegaría hasta su Padre para decirle: Padre, aquí está tu Hijo. Ahora usted va a decir, el hermano Ramos está especulando, ¿no? Hay cosas, miren, en la Biblia hay cosas implícitas, o sea, no las dice abiertamente, pero las implica. Y otras son explícitas, que las dice abiertamente. Esta es implícita. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encargó de él. Imagínense, oiga, llega el Hijo de Dios, porque la profecía es del Hijo de Dios. Llega el Hijo de Dios y lo entregan a su Padre. Y su Padre, en medio, o mejor dicho, frente a millones y millones de ángeles, le dice: siéntate a mi mano derecha. Jesús es la mano derecha de su Padre. Ya ve que siempre preguntamos: oye, ¿quién es la mano derecha? Pues Jesús es la mano derecha del Padre. Así que si usted ruega a Jesús y lo ama, imagínese a quién está usted asegurado. Y eso se lo voy a agregar yo de mi cosecha, porque me gusta decirlo. Puede tener cierta lógica. No es especulación. Imagínense el Padre diciendo:
tráiganme las escrituras del universo, porque se las voy a endosar a mi hijo amado. Y dice que lo constituyó heredero de todo el universo. ¿Sabe cómo lo digo yo? Dueño hasta el último tornillo de la creación. ¿Quiere usted buscar a alguien en quien apoyarse? Y decir, yo estoy bien asegurado. Pues ve a Jesús. Entonces, ahí tenemos otro punto. Y le digo, lo estoy diciendo, estoy puntualizando detalles que nos van a servir en un momento dado. Ahorita no se me desespere. También en la ocasión pasada, yo dije acerca del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que se llevó al rey Sedequías, el último rey de la casa de David. Y desde entonces ya no ha vuelto a haber otro rey sentado en Jerusalén en el trono de David, siendo descendiente directo de David. Ha habido muchos que se han sentado en el trono, pero no son descendientes de David. Nada tiene que ver entonces con el reino de David. Pero es bueno aclarar lo que se llama rey de Israel y rey de Judá. Son cuestiones importantes. Cuando Salomón muere, toma el reino su hijo Roboam. Y cuando vinieron los ancianos de Israel, de todo Israel, las 12 tribus, le pidieron pues que ablandara un poco más la dureza administrativa de Salomón, porque Salomón con todo y su sabiduría fue muy duro, durísimo. Por eso yo decía una vez que oía a Salomón como si saliera al balcón de su palacio y viera a los pobres y dijera muy conmovido, no tienen quien los ayude, esto no tienen absolutamente quien los vea. Y el discurso que estaba dando Salomón, yo dije, qué interesante. Puede ser que ahora vaya a abrir alguna obra para favorecer a los pobres. Sin embargo, resulta que se mete a su palacio y se le olvidan los pobres y siguió siendo muy duro. Las cargas fiscales eran altísimas. Y entonces los ancianos de Israel, con todo derecho, le dicen, queremos que rebajes la dureza fiscal de tu padre. Estamos muy agobiados. Y Roboam, que era un hombre joven, va y consulta con los muchachos. ¿Sí? Debió de consultar primero con Achitopel. Achitopel era el abuelito de Batseba, por cierto. Y de ahí el problema con David. Era el abuelito de Batseba. Y estimaba mucho a Uría Eteo. De allí vino el conflicto, Pero resulta que consultó a los jóvenes y le dijeron, no, ni se te ocurra. Diles que el dedo gordo tuyo es más grueso que los lomos de tu padre. Y se los dice. Y es entonces cuando 10 tribus dicen, nada tenemos que ver con el hijo de Isaí. Vienen al dividirse el reino. 2 tribus quedan en el sur, que vienen siendo Benjamín y Judá. Judá es la tribu de la realeza, pero Benjamín es la dueña de Jerusalén.
no es Judá, es Benjamín. De tal manera que a eso le llegan a llamar los judíos. El reino de Judá, los judíos. Mientras que en el norte fueron llevados cautivos por Salmanasar, un rey asirio, que los dispersó en muchas partes del mundo. Y de allí, por cierto, viene el rencor con los samaritanos, porque los samaritanos eran descendientes de la mezcla de israelitas y asirios. Y entonces los tenían como gente pagana y pecadora, hereje. Por eso a Jesús le dijeron: tú eres samaritano, tú eres un hereje. Pues nomás analice estos detalles que van. ¿Por qué lo digo? ¿Y qué tiene que ver con la profecía, hermano? Bueno, porque cuando Cristo regrese y establezca el milenio, está escrito que ya no serán llamados como dos reinos, sino solamente serán Israel. Porque Israel es el nombre real de esa nación. Hijos de Israel. Entonces, ya no habrá judío e israelita, sino serán solamente israelitas, hijos de Israel. Eso viene en la profecía ya por Ezequiel. ¿Qué le parece? ¿Tienen estas cosas que ver? Claro que sí. Entonces, es la razón por la que usted encuentra que el rey de Israel habló con el rey de Judá. Y usted dice, ¿cómo? No, es que sí se dividieron. Ahora, no solamente eso quiero que usted lo analice, sino que en realidad Cristo es el motivo de la profecía. ¿O acaso no dijo Cristo que la ley, los salmos y los profetas habían hablado de él? Se los dijo a los discípulos de Emaús, a los hermanos despistados, que iban muy emocionados, muy tristes, pero iban platicando entre ellos de los sucesos de esa semana. El Señor Jesús ha resucitado y se acerca a esos que iban allí platicando y les dice: ¿qué pláticas son estas entre vosotros? Ellos le dicen: pues tú qué sabes de las cosas que han acontecido. Imagínense al titular de esa historia diciéndole: tú qué sabes. Bueno, les cuenta muchas, pero entre ellas les marca que la ley, los salmos y los profetas pues hablaron de él. Toda esta cuestión es muy importante que hemos ido haciendo esas separaciones. Lo mismo también yo decía, que una cosa es el Evangelio de la gracia y otra muy distinta, el Evangelio del reino de los cielos. En Mateo 15:24, el Señor Jesús hizo una declaración sobre su ministerio y su predicación sobre el reino. No soy enviado sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras que en el Evangelio de la gracia, Él ordena predicar a todos los gentiles. Predíquenle a todos los gentiles. Ya quedan incluidos aquellos que Jesús había dicho: no vayan por camino de gentiles, ni vayan con los samaritanos, sino solo con las ovejas perdidas de la casa de Israel, predicándoles el Evangelio del reino.
Mientras que cuando se trata del evangelio de la gracia, cambian las cosas. Y dice que vayan y lo prediquen los gentiles, perdón en su nombre, por todo el mundo, porque a él se le había dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Así que es muy distinto el evangelio. Y le voy a decir algo más. Juan el Bautista acaba de ser ejecutado allá por el evangelio de Mateo capítulo 16. Acaba de ser ejecutado. Y yo digo, bueno, si el precursor ya murió, pues qué sentido tiene que siga el proceso si el precursor ya murió. Y consistente con eso, el Señor Jesús les dice a los discípulos que ya no digan que Él es el Mesías. Mateo 16:20 por allá. Léalo si usted quiere. Donde les dijo, ya no anuncien que yo soy el Mesías. Esto, por supuesto, debió causar una conmoción en el corazón de los discípulos. Estoy haciendo una relación de cosas. Ya cuando entremos formalmente al detalle de la profecía, agarraremos una línea. Pero déjeme por lo pronto irme así de esa manera. Les acaba de decir que ya no. ¿Cómo? Entonces, ¿qué va a pasar con el reino? ¿Se cancela? ¿Ya no se va a instalar? Y entonces yo les contestaría, no se ha cancelado, porque ese es un proyecto que se tiene que ejecutar. Lo que pasa es que esta vez no vino a eso. ¿De acuerdo? Los discípulos pensaban que en esos días se iba a instalar, establecer el reino. Obsérvelo. O sea, esa es una idea implícita. Claro que el corazón de los discípulos se asaltó. ¿Cómo? Y entonces todas nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, ¿qué va a pasar con el reino entonces? Se ha cancelado. Y esto debió causar una especie de tristeza muy profunda, pero también pues casi como una especie de fraude moral. Es que Él nos dijo, yo les preguntaría, ¿pero les dijo que iba a establecer en estos días? No, nunca dijo eso, nomás dijo que se había acercado el reino. ¿De acuerdo? La venida del Señor Jesús a la tierra fue un acercamiento, una muestra, vaya, de lo que iba a ser el reino que se iba a establecer. Y el rey, que es Jesús, era una muestra de la clase de rey que iba a estar sobre de ellos. Era una muestra. Se acercó, disfrútenlo. Ahora, yo le voy a decir esto. En realidad, creer en ese acercamiento, aunque no pudieran entender que no se iba a establecer, el creer en ese acercamiento del reino y del rey, eso les produciría muchos beneficios como nación, por supuesto, y tantos beneficios como la cantidad de sanidades que se vieron. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero que usted vaya viendo esto. Bueno, pero usted ha oído hablar del monte de la transfiguración. Bueno, ¿qué tiene que ver? Porque a mí lo que me interesa es que usted aprenda a relacionar las cosas. Hermano Ramos, usted está hablando de que el Señor Jesús le dijo que ya no hablaran de Él como el Mesías. Se quedaron sin mensaje. Ya no tenían el mensaje del reino de los cielos. Entonces, ¿qué iban a decirle a la gente? ¿Qué iban a predicar? El Señor Jesús, 6 días después, se lo lleva
9 los deja en una aldea, lo que yo digo en el rancho, que andaban batallando para echar un demonio y no pudieron. Pero 3, Jacobo, Juan y Pedro, son llevados a ese monte. Y en esa noche sucedieron varias cosas. Vieron propiamente lo que había dentro de ese tabernáculo llamado el cuerpo de Jesús. Que vieron que adentro estaba su majestad, la gloria resplandecía. Ellos lo vieron. Pero pareciera en el pasaje de la Escritura que es todo lo que pasó. No hay más. ¿Qué sucedió? Que vino una voz del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oigan. Este es mi Hijo amado. Voz de la profecía. Jesús sigue siendo el Hijo amado de Dios, el Hijo amado de su Padre. Y cualquiera que ame al Hijo es amado por su Padre. Y el que no ame al Hijo no es amado de su Padre. ¿Qué le parece? Es interesante. Y lo podía llevar hasta la primera carta de Juan, pero vamos. ¿Y qué sucedió? Bueno, de repente son traídos a la escena en ese monte. Son traídos Moisés y Elías. Por supuesto, qué cosa tan cierta, pero tan misteriosa. ¿Cómo? O sea, Elías no ha muerto. Elías no ha muerto. Fue levantado. Pero está vivo. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Dimensiones en las que nos quedamos, se siente con los ojos abiertos, sin entender qué sucede. Pero Moisés había muerto. Y aparece en la escena y hablando. ¿Hablando qué? Dice que sobre su salida. ¿Cuál salida? Pues el regreso a su padre. Léalo bien, léalo bien. Hablaban, por supuesto, de su sacrificio y su regreso al Padre, su salida, dice el pasaje de la Escritura. Pero no solo eso. Bueno, dígame usted qué más se vio. Hubo más cosas que se vieron allí, pero esas no las cuenta Pedro. Y Pedro dice, porque en su tiempo los gnósticos y los críticos decían, bueno, eso es lo que Pedro dice. Porque Pedro afirmaban, no habrá tal cosa de que Cristo volverá a la tierra. No hay tal cosa. ¿Desde cuándo sucedió eso y no ha vuelto? Y entonces Pedro hace una afirmación de lo que sucedió y vieron en el monte de la transfiguración. Él dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su reino. No era la duda que tenían que si el reino se iba a instalar o no, que si había sido un fraude, que ellos habían dejado todo por seguirle, que yo siempre he dicho dejaron una red rota y un barco viejo. Pero es lo que tenían, dejaron todo. Eso ya lo habían reclamado cuando aquel muchacho joven dijo qué debo hacer para tener la vida eterna. Ya habían andado reclamando el trono, mientras que este apenas llega y le ofreces riquezas. ¿Y nosotros qué? Les ofrezco un trono, les dijo el Señor Jesús. Pero déjeme volver a ese momento. Entonces, los hermanos que estaban ahí en el monte, y fueron 3, porque el testimonio de 2 es verdadero, pero el testimonio de 3 es muy firme. Y el Señor se llevó 3 para que fueran testigos. Y ellos vieron su gloria.
lo vimos, dice, venir en su majestad. Es decir, yo no sé si es correcto que yo diga que el Señor Jesús los llevó al futuro o que no es necesario hacer eso. Pudo hacerles una demostración que no necesita esa dimensión, lo que sea. Dice Pedro, nosotros lo vimos venir en su majestad. Por consecuencia, vimos el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces sí tiene relación. Ve usted cómo lo que yo quiero es que usted aprenda a hacer relación con las narraciones y encontrarles un sentido, de tal manera que los hermanos podían afirmar: no, el reino no se ha cancelado. Se dice el reino fue pospuesto, pero tampoco aceptó eso, porque fue pospuesto eso hubiera venido a establecerlo. No lo pospuso porque no había venido a establecerlo. No tenía que posponer nada. Cuando Él venga en su segunda venida, no tendrá que posponer nada. Sencillamente lo establece. Porque dice en Mateo 23:30, que leímos al principio, que habrán el Señor Jesús les dijo que iban un día a recibirlo y decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ahora, desde este domingo de Ramos, no me volverán a ver, pero me habrán de ver un día y van a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo se siente, mi hermano? Porque estoy hablando de profecía, pero estoy ciertamente hablando de cosas asociadas, de tal manera que establecimos que una cosa es el reino, el evangelio de la gracia, y otra muy distinta, el evangelio del reino de los cielos. Y aquí es donde encaja una cuestión. Entonces, ¿qué vamos a predicar? Allí en Mateo 16, al final. ¿En qué sería qué vamos a predicar? No dice textualmente así como yo lo estoy diciendo. Estoy hablando de manera implícita. Dice: el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, va a padecer mucho, pero habrá de levantarse a los 3 días de entre los muertos. Es decir, entonces tendrán un nuevo mensaje, que es el mensaje de la gracia. Ya no es el mensaje: señores, Jesús es el Mesías. Sencillamente es: Jesús es el Salvador del mundo. De tal manera, bueno, es que conmigo el tiempo se va y me puede mucho, porque yo quisiera orar con ustedes pues horas y horas y horas y horas. Es que vamos calculando el tiempo, vamos calculando, pero yo le garantizo que vamos a buscar la manera de ser todavía más amplios, más. Incluso usted escríbanos ahí a nuestra, ¿cómo le llamamos? A nuestra página, exactamente, gracias. A nuestra página. Queremos saber su opinión, sus ideas, sus preguntas. ¿Por qué no? Entonces, el evangelio del reino es concreto exclusivamente a lo que correspondía a Israel. Es decir, no les incumbe a los gentiles ni a los samaritanos. ¿Cómo? Todo este evangelio es exclusivo de los hijos de Israel. Exclusivo, señores. Por eso estamos puntualizando. Mientras que el evangelio de la gracia es para todo mundo. Ahora, el reino de los cielos es algo que se va a instalar aquí en la tierra.
El reino de Dios está instalado ahí arriba. Se habrá de establecer o instalar. Usted no puede decir lo mismo del reino de Dios, porque es reino eterno. Sí son distintas las cosas y sí se entienden. Ahora, lo interesante es esto. Mire, hermano, le estoy dando puntos. Hay ese reino de los cielos, que en realidad es un territorio. Es un territorio donde habrá de estar bajo el señorío, el dominio de Jesús el Rey. Espacio de tierra. Que en Génesis 15:18 dice que será desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Y cuando usted piensa en esos términos, de inmediato piensa en el río Nilo. Pero no se le llamaba el río Nilo a ese río, que es un torrente de acá del desierto. No saliendo de Egipto, en el desierto había un torrente que le conocían como el río de Egipto. Desde allí hasta el Éufrates. Si hablamos de fronteras literales, porque el río Éufrates pues es algo literal, no ficticio. Entonces, todo ese territorio es un territorio reclamado donde establece su dominio el rey. Todo eso. Claro, ¿quiénes pueden entrar a ese territorio, a ese reino? ¿Cuál sería el pasaporte? El Señor Jesús aclaró eso. En Mateo 5:20 les dijo: si vuestra justicia no fuere mayor, fíjese, que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar. Es decir, no está diciendo que necesita haber recibido el Espíritu Santo, que haber nacido de nuevo. No. Ley del mérito. Cualquiera que está aquí, diría el Señor Jesús, el sermón del monte, y cuya justicia sea superior a la que practican los escribas y fariseos, entrarán a ese reino. Se les dará, puedo decirlo así, tendrán pasaporte. Mientras que cuando platica con Nicodemo, no se la cuenta así. Cuando platica con Nicodemo, le dice que ya al de arriba no puede entrar si no nace de nuevo. ¿Verdad que es distinto? Es decir, el mensaje de la gracia involucra el nuevo nacimiento, cosa que Juan no predicaba, que Jesús no predicaba, que los discípulos de Jesús no predicaban. El evangelio del reino de los cielos se concretaba a lo práctico. Mientras que el cielo, el de arriba, el reino de arriba, Nicodemo, no puedes si no naces de nuevo. ¿Qué le parece? No sé cómo andemos de tiempo. Qué bueno que podemos disfrutar un poco más. Y entonces también yo quiero volver a reincidir, porque soy muy repetitivo. Y yo siempre me justifico diciendo que pues Dios ordenó la repetición en Deuteronomio. Estas cosas se las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que dirían los muchachos, ya es mucho que nos cuenta lo mismo. Entonces estamos hablando precisamente de una práctica pedagógica. Y yo practico la pedagogía en ese sentido. Ahora, yo les había mencionado que tenemos que entrar para hablar de profecía de manera formal. Tenemos que entrar justamente
al libro de Daniel. Al libro de Daniel. Y el capítulo 9 de Daniel, escúcheme bien, no es el resultado de una revelación que Daniel tuvo. Dice el capítulo 9 de Daniel, en el primer año del reino de Darío el Medo. ¿Qué hizo? Me puse a investigar las profecías de Jeremías. Es decir, producto de una investigación, yo busqué en el libro de las profecías de Jeremías sobre el tiempo y encontré que ya se habían cumplido los 70 años de estar allá en Babilonia. Los 70 años. Y entonces eso causa en él una entrega, solicitando al Señor sobre esa cuestión que ya los 70 años ya se habían cumplido. Ahora les voy a decir un detalle. Vuelvo a lo mismo, que me interesa siempre estar diciendo cosas colaterales. ¿Por qué 70 años? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 100? Porque los hijos de Israel habían usufructuado la tierra por 490 años y no le habían concedido descanso. El séptimo año la tierra debía dejarse que descanse, no sembrarla. Pero los hijos de Israel, en desobediencia y por asunto de ganancias, no le permitieron a la tierra descansar. Y Dios dice que les cobró los 70 años que le debían a la tierra. Que esa es la razón por la cual mandó a los hijos de Israel a esa cautividad de 70 años. Entonces es cuando viene el ángel, después de un gran tiempo de plegaria. ¿Qué podemos hablar? Muchas cosas de esas. Viene un ángel y le dice a Daniel, Daniel, desde que tú empezaste a orar, tus súplicas fueron oídas. Es más, hubo respuesta inmediata, pero hubo oposición de potencias espirituales. Por supuesto, las potencias de maldad que poblaban los cielos de los medos persas. Pero vengo a entregarte esto. Y regresando, allá me espera, porque Miguel me vino a ayudar, me los quitó, por así decirlo, y me dijo, sí, pero tienes que regresar porque la pelea es tuya. Y resulta que regresando yo, se viene también el príncipe de Grecia a apoyar al medo persa. Es muy interesante. Y entonces ahora sí, le hace una revelación. Y le dice, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Yo quiero que usted procese eso. 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. En otras palabras, las 70 semanas son propiedad exclusiva de Israel, para que nadie se adjudique que a ellos les corresponde. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Esas profecías están en exclusiva para Israel, la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. Ahora, le dijo que eran 70 semanas y se las desglosó. Yo no voy a entrar en eso porque vamos a avanzar en el terreno de la profecía que yo quiero. Primero 7, luego 62 semanas más para dar 69 y luego la última semana profética.
a la que tanto le buscan. Y es muy, muy claro. Dice, al final, cuando se cumpla la semana 69, se le va a quitar la vida al Mesías. No dice durante la semana 69. Categórico. Cuando se cumpla la semana 69. Es decir, no casi al terminar, no, al momento de cumplirse la semana 69, al Mesías se le quita la vida. Porque la profecía que viene de Dios es con precisión. Y entonces es cuando encontramos la ejecución de Cristo, la muerte del Señor Jesús. Y luego queda pendiente una semana, que es la semana profética, la semana que dijo el ángel a Daniel. Si usted tiene por ahí la escritura en Daniel 9, 26 y 27, usted puede encontrarlo. Bueno, ¿y qué es lo que iba a suceder en esas? Mire, yo quiero que usted escuche este detalle. ¿Qué cosas se iban a lograr en esa última semana? Que es lo que conocemos como la semana de la gran tribulación. Media semana es de paz, media semana de tribulación. Dice, una de las cosas será terminar con la prevaricación. Ahora, ¿qué cosa es eso de la prevaricación? Es un término judicial. Se le puede dar muchas connotaciones, pero el mismo pasaje en Daniel 9, 26 nos obliga a pensar que es un término judicial, porque habla de poner la justicia. ¿Qué es la prevaricación o el prevaricato? Es un delito judicial cuando quienes tienen el derecho de tomar decisiones de carácter judicial y dan decisiones arbitrarias, ¿sí? A eso se le llama prevaricar o prevaricato. Pero la interpretación que se le da, escúchame bien, la interpretación rápida que se le da a esto es que en Israel se van a acabar esas prácticas. Yo no lo entiendo así. Porque está escrito que las 70 semanas tienen que ver con Israel. De tal manera que lo podemos entender y asociar dentro del tiempo de los gentiles como un tiempo cuando Israel ha sido sometido al arbitrio de las naciones, a capricho de las naciones poderosas. De tal manera que acabar con ese delito en contra de Israel, no en Israel. Porque dice 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, sobre tu pueblo, al que las naciones les han impuesto condiciones arbitrarias, lo que usted quiera. Pero ese terminar con la prevaricación es terminar con la injusticia judicial o legal contra Israel. Yo creo que el tiempo se nos acabó. Se le hace a usted muy poco tiempo, mi hermano. Yo he querido, desde luego, ir despacio,
Porque al cabo, a menos que el Señor venga, a menos que el Señor nos llame, ¿qué esperamos? Yo le voy a decir, yo espero que me dé todavía más tiempo y mucho tiempo. Yo en realidad me siento todavía con muchas fuerzas y quiero seguir enseñando y predicando. Es mi deleite, mis hermanos, es mi alegría. Ninguna cosa es alegría superior que ser ministro de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, qué alegría de veras es pensar en todas las cosas que vienen sobre la tierra y cómo sus promesas están vivas, vigentes para tu pueblo, para tus hijos. Permite que los hermanos que han empezado a oír estas enseñanzas y que he querido repasarlas, Señor, las procesen y nos pregunten, porque tenemos intención de atenderlos. Padre Santo, bendícelos. Y esta tarde, que esa ilusión de Cristo Jesús, que es la razón de la profecía, se convierta en un gozo para mucha gente. Porque Cristo Jesús está a la mano derecha del Padre. Es la mano derecha. Y es heredero de todo el universo. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.